Vamos a empezar, Lena, por favor. Sí, doctor. Bueno, el tema del día de hoy es tratamiento farmacológico en diabetes tipo 2. Entonces, el contenido que vamos a ver es el abordaje integral. Vamos a ver fármacos como las biguanidas, las sulfonilureas, glitazonas, IDPP4, los agonistas GLP-1 y SGLT2. Por último, unos algoritmos y las conclusiones. Este abordaje integral se me hizo muy interesante, por eso fue que lo puse al principio. Dice que tenemos que valorar siempre los recursos que tiene el paciente, hay que valorar los aspectos médicos, identificar el motivo de consulta, realizar una adecuada exploración física, realizar estudios de laboratorio, considerar la farmacoterapia, el riesgo que tienen de hipoglucemias, si necesitan tratamiento antihipertensivo o hipolipemiante, y suspender el tabaquismo. En la salud mental del paciente hay que identificar el estado emocional y el tipo de personalidad que tiene el paciente. Esto porque nos va a ayudar a la correcta adherencia al tratamiento. Educación para el paciente, evitar hipoglucemias y el cuidado de los pies. En estilos de vida, abordaje de barreras que impiden el apego al tratamiento y la prescripción de un plan de alimentación y de ejercicio simplificado. Y pues reducir el sedentarismo. Tenemos que realizar un tratamiento que esté centrado en el paciente, como les venía mencionando, para reducir los riesgos de hipoglucemia. Hay que tener en cuenta la duración de la enfermedad, la edad del paciente, las comorbilidades que presenta, la expectativa de vida, el riesgo de complicaciones y, como les decía, la actitud del paciente, que es lo principal que va a tener como principal implicado en la adherencia al tratamiento. Este es un esquema donde nos mencionan los tipos de fármacos que podemos utilizar y el sitio de acción en donde estarían actuando. Los vamos a ir viendo más adelante con detalle. Entonces, empezando con las biguanidas, la única que tenemos, pues aquí en México sería la metformina. Su mecanismo de acción se va a llevar a cabo en la mitocondria y va a depender de la expresión del transportador de cationes orgánicos en la membrana mitocondrial. Va a favorecer la producción de AMP y pues va a activar la AMP quinasa, favorece la síntesis de ácidos grasos reducidos, mejora el transporte de glucosa, mejora la función del receptor de insulina. Es un tratamiento de primera línea, es eficaz, de bajo costo, tiene un perfil de efectos secundarios limitados y aumenta la captación periférica de glucosa. Nos va a reducir la producción de glucosa hepática y como efectos adversos pero raros sería la acidosis láctica, que se presenta en 1 a 9 casos por cada 100,000 pacientes que toman la metformina. Entonces, les decía que tiene una eficacia alta, un bajo riesgo de hipoglucemias, un cambio en el peso neutro, incluso con una modesta pérdida de peso, en efectos cardiovasculares, potencial beneficio en la aterosclerosis, sin embargo, en falla cardíaca tiene un efecto neutro. La dosis va a ir de 425 a 2,550 miligramos al día, vía oral, 2 a 3 veces al día antes de los alimentos. También tenemos una presentación de liberación prolongada que va de 500 a 2,000 miligramos al día, 1 a 2 veces al día y no tiene relación con los alimentos. La metformina es de un costo bajo, les decía, es de vía oral. En la enfermedad renal tiene un efecto neutro y está contraindicado si mi tasa de filtrado es menor de 30. Hay que tener en consideración los efectos secundarios, que los principales serían los gastrointestinales, principalmente diarrea y náusea. Para evitarlos, pues hay que realizar un incremento gradual de la metformina. Y también como complicación, pues sería la deficiencia de la vitamina B12. Tiene una vida media de 1.5 a 6.5 horas, una biodisponibilidad del 40 al 60%, un pico de efecto a las 3 horas y les mencionaba que los principales efectos hasta un 30% van a ser gastrointestinales y solo al comienzo. Esto es muy importante saber que la dosis mínima útil es de 1,500 miligramos.
No hay riesgo de hipoglucemia, no hay ganancia de peso y puede iniciarse en pacientes que tienen tasa de filtrado por arriba de 45 y puedo continuarla si tiene de 30 a 35. Sin embargo, menos de 30 está contraindicado. Este esquema, que es el del octeto ominoso que vimos el día de ayer, simplemente para representar en qué sitios estaría actuando la metformina. Entonces, me modificaría la producción hepática de glucosa y aquí actuaría en la disminución de la captación de glucosa. El segundo punto a tratar serían las sulfonilureas, que tenemos la glibenclamida, la glimepiridina y la glipizina. Es segunda línea de tratamiento, eso pues era antes, ahorita tenemos mejores fármacos que pueden ser más seguros, sin embargo en la bibliografía todavía lo manejan como segunda línea y pues con alternativas. Va a aumentar la concentración de insulina en sangre a través de la estimulación de las células beta pancreáticas. Hay un aumento de la secreción y de la sensibilidad a la insulina y puede elevar el riesgo de hipoglucemia y también conducir a un aumento de peso. Las sulfonilureas van a reducir la hemoglobina glucosilada de 1 a 1.25%. En estos estudios del UKPDS y el ADVANCE dice que hay beneficios microvasculares con una reducción en la incidencia o agravamiento de la nefropatía y también de la retinopatía, así como ausencia de aumento de mortalidad por cualquier causa. Sin embargo, no debemos usarlos en pacientes ancianos frágiles o con una enfermedad renal crónica estadio 3 o superior. La glibenclamida tiene una dosis de 5 a 20 miligramos al día, es vía oral, 1 o 3 veces al día y se tiene que consumir 20 minutos antes de los alimentos. No recomendado si mi tasa de filtrado es menor de 60 y está contraindicada si mi tasa de filtrado es menor de 30. Tiene una eficacia alta, como les comentaba, sí tiene riesgo de hipoglucemia, sin embargo, la glimerida tiene menos riesgo. Tiene cambios en el peso porque les mencionaba que hay una ganancia y en los efectos cardiovasculares un efecto neutro. La glimepiridina va de 2 a 8 miligramos al día, vía oral, de 1 a 2 veces al día, no tiene relación con los alimentos y sí requiere ajuste de dosis. Si tengo una tasa de filtrado menor de 60, tengo que disminuir mi dosis al 50%. Si mi tasa de filtrado está menor de 30, entonces tengo que evitarlo. El costo es bajo, el tratamiento es vía oral, tiene efecto neutro en la progresión de la enfermedad renal y como les comentaba, la glipizina modifica las glucosas postprandiales y la glimepiridina van a evitar las hipoglucemias. Entonces, en el octeto simplemente actuarían aquí a nivel de la alteración en la secreción de insulina. El punto 3 serían las glitazonas. La principal que tenemos es la pioglitazona. Estos van a ser agonistas del receptor activado pro-proliferador de peroxisoma. Van a aumentar la sensibilidad a la insulina en el músculo, tejido adiposo y también en el hígado. Van a tener propiedades antiinflamatorias, sin embargo, tienen un aumento de peso de más de 3.6 kilos. La dosis de la pioglitazona va de 15 miligramos, o sea, viene de 15 miligramos y la dosis se puede aumentar hasta 20 miligramos día, vía oral, cada 24 horas antes del desayuno. Tiene una eficacia alta con nulo riesgo de hipoglucemia, como les mencionaba, ganancia de peso. En la aterosclerosis, la pioglitazona tiene un beneficio y pues va a aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca, sobre todo la rosiglitazona. En estudios en el estudio RECORD, que incluyó a 4.447 pacientes con diabetes mellitus no controlada en monoterapia dosis máxima, se asigna rosiglitazona en comparación con una sulfonilurea o con metformina y no encuentran diferencias en la mortalidad cardiovascular. En el estudio PROACTIVE que se realizó en 2005, que se incluyen 5.328 pacientes con diabetes tipo 2
y enfermedad cardiovascular en tratamiento con pioglitazona, no encontraron diferencia en la muerte, infarto de miocardio no mortal, ictus no mortal, síndrome coronario agudo, intervención endovascular, amputación por encima del tobillo. Sin embargo, en ambos estudios se vio que había un aumento en la incidencia de insuficiencia cardíaca. Incluso la rosiglitazona tiene un aumento del riesgo de infarto de miocardio y por esta razón la FDA estableció un recuadro negro de advertencia y esto fue en el 2007. Sin embargo, en el 2009, tras el estudio récord, se retiró la alarma y pues todavía no se comercializa en Estados Unidos y en Europa. Ahorita este medicamento pues ya no se usa. Estos son de bajo costo, son vía oral, como les decía, en efecto renal pues no es neutro, no va a requerir ajuste de dosis y como efecto secundario sería la retención hídrica, edema y falla cardíaca, pues tendríamos que tenerlo en consideración. El punto 4 serían los IDPP4 como la sitagliptina y la linagliptina. Van a modular la vía de las sincretinas que va a culminar con la liberación del péptido de tipo glucagón 1, que es el GLP-1. Esto va a potenciar la liberación de insulina y la supresión del glucagón dependientes de glucosa. La enzima de PP4 va a desactivar la GLP-1 y pues si yo la inhibo va a prolongar la función del GLP. Va a tener un efecto neutro en el peso, en la presión arterial, en los lípidos postprandiales, en la inflamación, estrés oxidativo, función endotelial. El metabolismo se va a realizar a través de la circulación portal hepática y no se va a ver afectado por la disminución renal. Entonces, estos medicamentos van a ser seguros en la enfermedad renal crónica. En el ensayo Savory Time, dice que hay una tasa superior de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes tratados con saxagliptina y en el estudio Examine dice que hay un aumento también de la insuficiencia cardíaca con alogliptina. Entonces, esto es del Instituto Mexicano en la actualización del 2020 y nos maneja la dosis, por ejemplo, de la sitagliptina. La dosis va de 50 a 100 miligramos una vez al día, no tiene relación con los alimentos. Y la linagliptina, la dosis es de 5 miligramos al día, vía oral, sin relación con los alimentos. Este sería ideal en enfermedad renal crónica y en la insuficiencia hepática, puesto que no va a requerir ajuste de dosis. La otra, la sitagliptina, sí va a requerir ajuste de dosis, sobre todo si mi tasa de filtrado es menor de 45. En el octeto ominoso, entonces actuarían a nivel de la alteración de secreción de la insulina, de la disminución del efecto de la incretina y en el incremento de la secreción de glucagón. Esto simplemente es para que vean que pues realmente son muy seguros en la enfermedad renal crónica y pues que la única con la que tendríamos que tener cuidado es con la saxagliptina. Los análogos del receptor de péptido de tipo glucagón 1 como la liraglutide, liraglutida o semaglutida. Esto hay que valorar otra vez el efecto incretina que tiene relación con la ingesta de la comida, en donde se van a liberar factores intestinales que son las incretinas que van a potenciar la reducción de la glucosa. El efecto incretina va a describir que la ingesta oral de glucosa va a provocar una respuesta de insulina más superior a la que se produce por la infusión intravenosa y es lo que podemos observar en esta gráfica. Va a causar más del 50% de la secreción de insulina que está asociada a una comida. El GLP-1 es responsable del efecto incretina, va a inhibir la secreción de glucagón, limitan la producción hepática excesiva de glucosa, reducen el apetito y pues esto va a provocar una reducción del peso y que ya sabemos que es inactivado por la enzima de PP4. Entonces, los análogos van a prolongarnos la semivida del GLP, no tienen riesgo de hipoglucemia, tienen una eficacia alta,
Les decía que condicionan a una pérdida de peso y en efectos cardiovasculares nos va a disminuir el riesgo de aterosclerosis. Es importante que tengamos en cuenta que la dulaglutide, que es el Trulicity, va a tener una aplicación semanal. Entonces, este sería ideal en pacientes que tienen poca adherencia al tratamiento. Esto simplemente es como para que veamos la que ya estuvimos describiendo. Con la ingesta de alimentos se liberan incretinas, aumenta la insulina, aumenta la captación de glucosa por los tejidos periféricos y esto nos va a disminuir la glucemia en ayunas y en el estado postprandial y también va a disminuir la producción hepática de glucosa. Los receptores del GLP se van a encontrar en cerebro, páncreas y estómago. Entonces, los agonistas nos van a prolongar los efectos sobre la saciedad, náusea de mecanismo central, liberación de insulina postprandial, motilidad gástrica y también en la formación de kilomicrones. En el estudio SCALE, pacientes obesos sin diabetes mellitus tuvieron una reducción de peso de 5.6 kilogramos contra el placebo. También hay una liberación de péptido natriurético auricular por parte de los miocardiocitos, entonces va a mejorar la función endotelial, los efectos vasodilatadores y la natriuresis, también la reducción de la postcarga. Van a modificar la natriuresis renal y la diuresis a través de sus efectos sobre las células del túbulo proximal. Entonces, pues hay estudios donde nos dicen que estos van a ser nefroprotectores. La liraglutida va a condicionar reducción de la mortalidad cardiovascular y también de la mortalidad por cualquier causa. Nos provoca una reducción de la hemoglobina glucosilada de 0.2 a 1%. El efecto adverso más común van a ser los efectos gastrointestinales y el estudio REWIND dice que no hay diferencia entre los efectos gastrointestinales graves, hipoglucemia severa, cáncer, pancreatitis. Sin embargo, hubo más pacientes tratados con dulaglutide en las que se produjo un efecto gastrointestinal no severo, notificable hasta en un 47%. En el estudio LADDER hay pacientes con liraglutida en las que se reporta enfermedad litiásica biliar aguda, náusea, vómito y diarrea. En el estudio SUSTAIN 6 hay unos pacientes que presentaban hemorragia vítrea, ceguera, trastornos que requerían tratamiento con medicación intravítrea o fotocoagulación, con empleo de la semaglutida versus el placebo. En el ensayo FIGHT hay aumentos no significativos de la mortalidad o de la hospitalización por insuficiencia cardíaca con el empleo de la liraglutida en comparación con el placebo en pacientes que ya tenían insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección reducida. Entonces, en el hígado van a aumentar el depósito de glucógeno en el tracto gastrointestinal, disminuye la motilidad, por lo tanto nos va a disminuir la glucosa postprandial. En las células grasas va a aumentar la lipólisis, por lo tanto condicionan la pérdida de peso. En el riñón aumenta la natriuresis, en los vasos aumenta la vasodilatación, en el músculo aumenta la utilización de glucosa. En el páncreas disminuye la apoptosis de células beta y aumenta la biosíntesis de insulina. Puede ser neuroprotector y aumenta la contractilidad, aumenta la frecuencia cardíaca y va a disminuir el daño miocárdico por isquemia. Si se fijan aquí en el octeto, pues es el que más acciones tiene. Actúa en la disminución de la secreción de insulina, en la secreción de glucagón, en los depósitos y también en la utilización de glucosa por el músculo. La liraglutida viene de 6 miligramos, la dosis inicial va a ser de 0.6 miligramos al día la primera semana con una dosis de mantenimiento de 1.2 miligramos día. La dosis máxima es de 1.8 miligramos. Es importante que tengamos en cuenta que estas dosis son para tratamiento de diabetes mellitus, puesto que si yo quisiera dar estos medicamentos para reducción de peso, la dosis cambiaría. Es una aplicación subcutánea una vez al día y se tiene que aplicar 20 minutos antes de la comida principal y no va a requerir ajuste de dosis en la enfermedad renal crónica.
Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2, como la dapaglifosina, canaglifosina o empaglifosina. Entonces, recordando que en la diabetes la neoglucogénesis renal está aumentada, va a haber un aumento patológico de la capacidad de reabsorción de la glucosa en el sistema contorneado del túbulo proximal a través de un aumento de los transportadores SGLT2. Entonces, estos inhibidores nos van a inhibir los receptores SGLT2 de alta capacidad y de baja afinidad en el túbulo proximal de la nefrona, y van a ser capaces de absorber hasta el 90% de la glucosa filtrada. Van a mejorar el control de la glucosa sin aumentar el riesgo de hipoglucemia y tienen un efecto glucosúrico que van a contribuir a causar reducción del peso, pero también nos va a aumentar el riesgo de infección de vías urinarias y también de vulvovaginitis. Hay un efecto sobre el sistema cardiovascular, hay protección contra la insuficiencia cardíaca y también pueden ser nefroprotectores. Condicionan una reducción de la hemoglobina glucosilada de 0.8 a 1.5%. Y también hay un aumento en la excreción de ácido úrico a través de la inhibición conjunta de la reabsorción glucosa y ácido úrico. Entonces, tienen una eficacia intermedia, no provocan hipoglucemia, tienen pérdida de peso y tienen beneficios cardiovasculares. Sin embargo, pues el pero sería el costo, puesto que es más elevado. Les había comentado que son nefroprotectores, sí requieren ajuste. Hay aumento del riesgo de fractura, sobre todo con la canaglifosina. Como les comentaba, hay infección de vías urinarias y vulvovaginitis y también aumento del colesterol LDL. Esto es solo para que veamos y comparemos los inhibidores de la SGLT2 y entonces provocan aumento de la vasodilatación y disminución de la presión arterial, provocan aumento en la saciedad. Esto nos va a condicionar a reducción de peso. A nivel renal hay glucosuria y natriuresis y también uricosuria. Disminuyen el riesgo de nefropatía y pues disminuyen también el peso. En los medicamentos que disminuyen el riesgo cardiovascular tenemos la pioglitazona, los agonistas de GLP y los inhibidores SGLT2. En los que no tienen efecto en el riesgo cardiovascular serían los inhibidores de la DPP4, la metformina, insulina y sulfonilureas. Entonces, pues por último vamos a ver unos algoritmos de manera rápida solo para que veamos cómo iniciar los medicamentos. Entonces, este es un esquema que es como enfocado en la meta a la que queremos llegar con el paciente. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2, yo inicio con metformina. Sin embargo, si mi hemoglobina glucosilada es superior al objetivo que yo establecí, dependiendo de la edad de mi paciente y de las comorbilidades, entonces pues me voy a un tratamiento de segunda línea. Si yo tengo limitaciones en el costo, lo ideal pues sería que utilice una sulfonilurea. Siempre tengo que valorar, les había dicho, el contexto del paciente y el riesgo que tenga de realizar hipoglucemias. Si quiero reducir el peso, entonces puedo utilizar un agonista GLP-1. Si quiero disminuir mi riesgo cardiovascular, un inhibidor SGLT2. Si quiero disminuir la enfermedad renal, también un ISGLT2. Y si tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, ISGLT2. Entonces, este es un algoritmo de tratamiento en diabetes mellitus con diagnóstico reciente sin complicaciones cardiovasculares o renales en un paciente que tiene un IMC menor de 30 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, en la primera evaluación, tengo que decirle al paciente que tiene que mejorar su estilo de vida, orientarlo sobre la alimentación, el ejercicio y suspender el tabaquismo. Y si se fijan, el tratamiento de primera línea seguiría siendo la metformina, que les dije que la dosis mínima útil es de 1500 miligramos y que tenemos que hacer un incremento gradual para evitar los efectos gastrointestinales que se pudieran presentar hasta en un 30% de los casos.
Si tengo una hemoglobina glucosilada de 8 a 10, pues ya puedo utilizar un nuevo tratamiento, por ejemplo, un IDPP4 o un inhibidor SGLT2. Si tengo una hemoglobina glucosilada más de 10, lo mantengo con su metformina o puedo incluso agregarle ya un tratamiento con insulina basal. En la segunda evaluación, que como habíamos visto el día de ayer, se realiza de 3 a 6 meses posteriores, tengo que reforzar la adherencia a un mejor estilo de vida y pues si no ha presentado hipoglucemia, si se mantiene, entonces lo dejo con el mismo tratamiento. Sin embargo, si mi hemoglobina glucosilada continúa fuera de metas, puedo ya agregar un tratamiento de segunda línea. Igual aquí, si mi hemoglobina glucosilada es mayor de 10, lo ideal sería que empiece a considerar una insulina basal plus o basal bolo. En la tercera evaluación, igual de 3 a 6 meses después, sigo reforzando la adherencia porque es lo que más cambios o más reducción en la hemoglobina glucosilada va a tener. Entonces aquí ya se recomendaría que agregue un tratamiento con insulina basal o insulina basal bolo. Este es el algoritmo en diabetes mellitus tipo 2 en pacientes mayores de 65 años. Aquí es importante que hagamos una valoración integral y pues si vemos el tratamiento de primera línea que nos siguen manejando es la metformina y nos ponen los nuevos antidiabéticos, por ejemplo, IDPP4 y los inhibidores SGLT2 y que consideremos de igual manera aplicar insulina basal o con metformina, siempre teniendo en cuenta el riesgo de que mi paciente tenga o desarrolle hipoglucemias. Este es en la segunda consulta que si se fijan sigue manteniendo la metformina y simplemente sigue agregando más fármacos de segunda línea. Acuérdense siempre valorando el riesgo de que mi paciente presente hipoglucemias. Esta es una tabla donde vemos el ajuste de fármacos según la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, la metformina les había dicho que si tiene una tasa de filtrado mayor de 60, pues la puedo mantener. Sin embargo, si tiene una tasa de filtrado menor de 44, entonces tengo que dividir mi dosis al 50% y con una tasa de filtrado menor de 30 estaría contraindicado. Aquí en los inhibidores de PP4, si se fijan, les había dicho que no requiere ajuste en la tasa de filtrado, entonces pues siguen siendo seguros al momento de utilizarse. Y por último, las conclusiones, que tenemos que evitar la inercia clínica, eso es muy importante. Tenemos que realizar un enfoque modificado con una intervención más temprana y proactiva. En toda enfermedad crónica, la atención integral se ha recomendado como el enfoque estándar para poder lograr una atención de excelente calidad. Y la metformina, si no está contraindicada y si no presenta intolerancia, continúa siendo la primera opción en el tratamiento. Y como les he venido diciendo en toda la presentación, tenemos que individualizar el tratamiento y las metas terapéuticas que tengo que establecer van a ser dependiendo de las características del paciente y esto se conoce como otorgar un tratamiento centrado en el paciente. Y pues ya sería todo. No sé si tengan algún comentario. A ver, me gustaría oír a los muchachos primero qué comentarios podemos hacer de esta presentación. Hola, Elena, buenos días. Oye, perdón, ¿sí mencionaste los inhibidores de la alfa glucosidasa o me distraje? No estoy segura. ¿Puedes poner tu primera diapositiva? Creo que no. No, ¿verdad? No vienen dentro de los que... Nada más mencionar eso, los inhibidores de la alfa glucosidasa, que es como el más conocido, la ascarbosa. Hay otro que se llama militol. Estos medicamentos en sí de lo que se encargan es como de inhibir esta enzima a nivel intestinal, ya que esta enzima lo que hace es degradar lo que son los oligosacáridos y sacáridos. Y pues al
al degradarlos hace que aumente la reabsorción de glucosa a nivel intestinal. Entonces, al inhibir esta, digamos, reabsorción, pues no se absorbe la glucosa y pues ya se disminuye los niveles de glucemia. Quizás no tengan como un efecto tan grande en la reducción de la hemoglobina glicada, creo que es como del 0.8%, pero también se indica en algunos casos. Yo sí he visto en la consulta, ahorita que hemos dado recetas, como unos 3 o 4 pacientes con ascarbosa. Nada más y como efectos adversos tiene, creo que como un 50-70% de los pacientes que tienen este medicamento tienen muchas molestias gastrointestinales, náuseas, vómitos y flatulencias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra observación? Quizás, por ejemplo, también, bueno, considerar que los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, o sea, bueno, los LSGLT2, como son de los medicamentos actualmente con mejores beneficios para los pacientes con diabetes, con riesgo cardiovascular. Se ha visto en algunos estudios que podrían ser, ahorita pues la metformina tenemos en cuenta que es como la primera opción, pero ahorita se ha visto que también se pueden dar como primera o segunda opción o en conjunto con la metformina para reducir el riesgo cardiovascular. A lo mejor haber mencionado un poquito más como los tres, por separado, un poquito de empaglifosina, dapaglifosina y canaglifosina, como haberlos abordado un poquito más individuales, ¿no? Creo que en el hospital los únicos que tenemos es la dapaglifosina y la empaglifosina. Yo, en todo lo que llevo de la residencia, nada más 2 veces he indicado dapaglifosina de 10 miligramos. Nosotros el otro día en la clase de hipoglucemia vimos que el SGLT2 era, bueno, en el adulto mayor, un factor frecuente de hipoglucemia, que apenas como que se estaba desarrollando ese aspecto, por eso también como que se dudaba si darse o no al adulto mayor. Hay un artículo, bueno, hay varios sobre esto, pero en un artículo mencionan los tres en general de la Asociación de Cardiología, en la que se menciona que como tal un riesgo de hipoglucemia no es tan alto considerando a las biguanidas o a las sulfonilureas, ya que pues al final de cuentas lo que hace es a nivel renal, no es a nivel gastrointestinal como tal. Entonces lo que hace es inhibir la reabsorción de glucosa a nivel del túbulo proximal. Entonces, pues de esta manera no ocasiona hipoglucemias severas y básicamente pues no permite nada, más bien elimina la glucosa a nivel renal. Entonces no es tan severas las hipoglucemias que se presentan. Ah, ok, gracias. Doctor Lascano, ¿quiere comentar algo? Bien, Lena. ¿Cuál sería para ti el medicamento ideal para el control de la glucosa en los viejos? Pues los ISGLT2, por su efecto como protector renal y también porque disminuye, pues sí, el riesgo cardiovascular. ¿Pero cuál dijiste que no te escuché? Los ISGLT2. Ah, GLT2. Sí. Ok. ¿Por qué no el GLP1? Pues también podrían utilizarse, sobre todo porque los ISGLT2 disminuyen de peso, entonces pues no quisiera que un paciente adulto mayor disminuyera de peso. Entonces sí, podría ser. Ok. Sol, para ti, ¿cuál es el medicamento ideal? Estoy haciendo a un lado el costo, ¿eh? La metformina, doctor. Ajá, para los mayores de 75 años. Ah, bueno. Que tienen cuando menos una o dos enfermedades crónicas.
digamos que están en la etapa intermedia, que no están tan graves tampoco. Pues, ¿Usarías cuál? Es que, por decir, la Asociación Americana de Endocrinología te pone un algoritmo que primero debes establecer si el paciente tiene o no riesgo cardiovascular. Y ya en base a eso te pone que indiques los GLP-1 o los SGLT2. Y también valoras en estos algoritmos tu meta o objetivo, si quieres disminuir hipoglucemia, si quieres disminuir peso o si tu problema es el costo. Porque también si tenemos pacientes, por ejemplo, en la consulta, pues a lo mejor es muy difícil que ellos adquieran medicamentos como los GLP-1. No, ahorita Entonces, no tomes en cuenta el costo. ok. No tomes en cuenta el costo. ¿Cuál sería? Pues yo sí iniciaría metformina de manera inicial, porque sí disminuye la hemoglobina glicada de 1 a 2%, y en caso de intolerancia o en caso de que tenga contraindicación renal o no le esté tolerando, pues ya valoraría el iniciar algún otro medicamento, como los SGLT2. Para ti el ideal sería entonces GLP-1. No, metformina y si no tolera los SGLT2. ¿Estás de acuerdo, Ana? Pues sí, como dice que es un paciente que está como en riesgo medio, pues podría ser una buena opción. Si ya estuviera en una etapa más avanzada, pues a lo mejor incluso nada más dejarle metformina o pues evitar las crisis hiperglucémicas, como lo vimos ayer, generar la comodidad al paciente, pero pues como mencionó que era un paciente que tenía como riesgo medio, pues sí, podría ser CGLT2. Bueno, ¿por qué el inhibidor de cotransportador y no GLP-1 Sol? ¿Qué ventajas tiene? No, costo no, costo no. Porque pues tiene disminución, bueno, tiene menos, pues de hecho los dos tienen riesgo mínimo de hipoglucemia, disminuye de peso, disminuye la TA incluso, es seguro a su nivel cardiovascular. Ahora aquí estamos, fíjate, sobre los efectos secundarios. Pues los Tanto inhibidores, los GLP-1 incluso se han asociado a aumento en el número de eventos en cuanto a la vesícula biliar, a litiasis. También se han asociado a retinopatías y están contraindicados en pacientes con CA medular de tiroides. O sea, como que tienen más efectos secundarios que los SGLT2. ¿Tú crees? Pues según los estudios, sí. Bueno, los SGLT2 aumentan el riesgo de las infecciones del tracto urinario. Ok. ¿Estás de acuerdo, Elena? Pues los ISGLT2 sí aumentan el riesgo de infección de vías urinarias y los análogos pues tendrán igual más beneficios porque nos van a relajar el músculo liso, mejoran los lípidos, aumentan la contractilidad cardíaca, aumentan la estabilidad de la placa, tienen una leve disminución de peso y pues nos disminuyen la presión arterial. Sin embargo, pues si comparáramos la disminución que tienen de la hemoglobina glucosilada, estos serían de 1 a 1.8 y los ISGLT2 pues solo de 0.8 a 1.5, entonces los análogos serían un poquito mejor, quitando el riesgo de infección de vías urinarias que pues en adultos mayores sería un factor de riesgo, por ejemplo, para que desarrollen delirium. Ok, entonces GLP-1 tiene más eficacia para bajar las cifras de glucosa, ¿no? Sí. Sí. Y también pues disminuye la El agregación plaquetaria. ¿Verdad? El inhibidor de cotransportador. Sí. Después, bien.
¿qué otra ventaja tiene? ¿Puedes usarla semanal o puedes usarla diaria? Sí, ¿verdad? Sí, pues depende del fármaco. Ujú. Depende, pero es una posibilidad, ¿no? Sí, sí, era lo que decíamos, que teníamos que ver Ajá. qué adherencia tenía el paciente y pues ya elegí el fármaco pues que fuera mejor. Ya. El mecanismo de acción realmente es algo muy innovador en cuanto para el control de la diabetes. No tiene mucho tiempo que se está desarrollando esos fármacos. De hecho, aquí en Querétaro están haciendo un estudio también en relación al GLP-1. Ajá. Interesante. Por eso te comento de algunos pacientes que hemos visto en relación a ese estudio. Ahora, ¿qué ventajas tendría, por ejemplo, el inhibidor de cotransportador en relación al GLP-1, además de los efectos secundarios? Como dices tú, a veces no bajan también en la hiperglicemia, cuando tienes que estar tratando la hiperglicemia en pacientes mayores, a veces no funcionan tan bien, ¿no? Ujú. Funciona Pues, mejor el GLP-1. Esa es una. pues los ISGLT2 nos aumentan el colesterol HDL y también disminuyen los triglicéridos. Y como habíamos visto, disminuyen la muerte cardiovascular, el riesgo de infarto no fatal y de eventos cardiovasculares en general. Ok. A ver, Sol, entonces eres rica. Eres rica. Ajá, tienes 75 años. Estás Ujú. moderadamente descontrolada, tienes 2 enfermedades crónicas, eres hipertensa, tienes elevados los lípidos y tienes sobrepeso. Ujú. ¿Cuál comprarías tú? Mm, Eres rica. Pues los GLP-1. Ah, ok. Ahí sí. Bueno, ok. Bien. ¿Todos están de acuerdo en eso? Pues incluso también podríamos utilizar los IDPP4 porque los algoritmos nos dicen que si tengo un paciente frágil o con tasa de filtrado menor de 60 y riesgo de hipoglucemias, los que serían de elección serían estos, los IDPP4 y los inhibidores del SGLT2, porque pues, estos IDPP4 no tienen reducción de peso, son eficaces también y no tienen riesgo de hipoglucemias. Podríamos utilizar cualquiera de los nuevos. Chávez, como al mediodía. Ajá, y después estuvo todo el tiempo con hijos y una hija como a la hora de la. Pero no, mi calidad. Con ella, pues, trajiste con veneno. Ah, micrófono prendido, ¿verdad? Ok. Es interesante todas las tablas que pasaste, sobre todo en relación a la insuficiencia renal, a la depuración de creatinina. Pásala, ¿no? Sí. Esa, porque desafortunadamente tenemos muchos pacientes en esa condición. Sí. ¿Sí? Fíjate, aquí pusiste los inhibidores CGLT2 del cotransportador, pues. Sí. Después de 30 para abajo, ya no lo recomiendan mucho, ¿o sí? No, ya no. ¿Verdad? Sí, los únicos que serían como totalmente seguros serían los inhibidores de la DPP4, que no requieren pues ajuste en la dosis, sobre todo la linagliptina. Ok. En esos pacientes, ¿qué te queda entonces? Los inhibidores de PP4 y te queda las dosis bajas de insulina, ¿no? Sí, Que a veces no quieren utilizar los pacientes, por cierto. sí. Siempre es un problema cuando no quieren utilizar ese tipo de fármaco, ¿no? Sí, sobre todo por los inhibidores que no nos van a condicionar riesgo de hipoglucemia, cosa que no pasa con la insulina, perdón. Sí.
Ahora la pregunta aquí es, ¿cuáles tienen ustedes en el seguro? Tenemos de los SGLT2 tenemos dapaglifosina y empaglifosina. Pero ahorita ni siquiera hay metformina, ya que pregunté, no hay eso. Entonces, ¿Cuál dijiste, Lolita? ¿Tienes en el inhibidores cuadro básico, de dapaglifosina, cotransportador? ajá, de cotransportador, sodio glucosa, dapaglifosina y empaglifosina. Pero ahorita ni siquiera hay metformina. ¿Tienes canaglifosina? No, dapaglifosina y empaglifosina. ¿No tienes esa? ¿O sí? Aunque lo que hay ahorita es dapaglifosina y empaglifosina. ¿No me escuchas? Sí te escucho, pero no te entiendo. Que lo que sí hay es dapaglifosina y empaglifosina. Ok, ya te entendí, de inhibidores. Ajá, en el Eso cuadro sí básico. tienen, qué elegantes. Bueno, ¿cuál otro? De inhibidores de PP4, ¿cuál tienes? ¿Sitagliptina? Los nuevos algoritmos manejan que el IMSS nada más cuenta con sitagliptina y linagliptina. Ok. GLP-1 no tienen, ¿verdad? En el cuadro básico aparece la liraglutida nada más en el esquema. Liraglutida. Estuvo bien, se consideraron muchas cosas, ¿no? Bien. Ok, no hay otra cosa, pues vámonos. O a ver qué dice Juan Carlos. ¿No? No está. Bueno, entonces, ¿nos vamos yendo o qué pasó? Sí, doctor. Sale. Gracias, buen día. Gracias. Ándele. Bye. Gracias, Lena.